Bueno, buenas noches. Estamos comenzando nuestra transmisión en vivo. Este viernes vamos a empezar con un nuevo tema de nuestras charlas de formación. Vamos a comenzar a partir de ahora los viernes con un breve curso sobre doctrina social de la Iglesia. Así bueno, nos vamos preparando para comenzar. Recomiendo, como siempre, tener a mano, ¿sí?, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Palabra de Dios escrita, que es la Biblia, porque ya enseguida lo vamos a decir, van a ser nuestros puntos de referencia para estas charlas que vamos a ir teniendo. Bueno, empecemos haciendo una oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo por intercesión de la Virgen Santísima, para que sea Él el que nos guíe, ¿sí?, en nuestra búsqueda de la verdad, para que sepamos encontrarla, vivirla y ser testigos de la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos otra vez, ¿sí?, a los que se van sumando a esta transmisión. Voy a explicar en primer lugar cuáles van a ser nuestros objetivos, qué es lo que vamos a intentar con esto que llamamos curso de doctrina social de la Iglesia. Capaz que el nombre nos queda grande, pero bueno, voy a intentar explicar lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Pretendemos introducir brevemente esto que se llama la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Lo digo así de manera simple, como para empezar, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es una parte del magisterio de la Iglesia. Cuando hablamos del magisterio de la Iglesia, hablamos de la enseñanza de la Iglesia Católica. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es una parte del magisterio que mira sobre todo a lo que se da en llamar las cuestiones sociales, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con las relaciones sociales, por ejemplo, el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo del trabajo, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya enseguida lo vamos a ver, esta doctrina social empezó a tomar forma, por decirlo así, de manera más consistente y orgánica, sobre todo a fines del siglo XIX, o sea, a fines de los 1800, ¿sí?, con la primer gran encíclica social de la Iglesia, escrita por el Papa León XIII, que se llamó Rerum Novarum. Lo que nosotros vamos a hacer en esta presentación de la doctrina social de la Iglesia a lo largo de estos encuentros de los viernes es tomar como referencia el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Porque para empezar y para introducirse siempre en estos temas hay que empezar por algo seguro, firme. Entonces, si queremos saber qué enseña la Iglesia sobre estas cuestiones sociales, como lo decía el Papa Benedicto XVI, el catecismo de la Iglesia Católica es una síntesis firme, segura, confiable de la enseñanza de la Iglesia. Entonces la doctrina social de la Iglesia es parte de la enseñanza de la Iglesia, sobre todo es parte de la enseñanza moral de la Iglesia. Por eso vamos a ver que en el catecismo, lo que vamos a ir leyendo acerca de doctrina social, se encuentra sobre todo
en la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo, la parte moral, ¿sí? Sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no hay que hacer. Y llamativamente, el grueso, ¿sí?, de lo que habla el catecismo sobre doctrina social de la Iglesia está dentro del séptimo mandamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No robarás. Entonces lo que vamos a ir haciendo nosotros es ir leyendo algunas partes del catecismo para, a partir del catecismo, de la lectura de estas partes, presentar en líneas generales esto que es la doctrina social de la Iglesia. Y, como siempre lo decimos, citando al Papa Benedicto XVI, todo lo que la Iglesia cree y enseña, lo cree a partir de la palabra de Dios. Por eso siempre vamos a introducir con la lectura de algún texto de la Sagrada Escritura. Después vamos a leer una parte del catecismo con algún pequeño comentario. Y vamos a dejar la segunda parte, normalmente la segunda media hora de estas charlas, para que ustedes puedan compartir sus comentarios o preguntas, justamente en los comentarios de la transmisión acá en vivo. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer una introducción de la introducción que va a ser este curso. Y el texto que vamos a leer para entrar en tema, ¿sí?, lo vamos a buscar al final del Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Vamos a buscar el capítulo 28 de San Mateo, versículos 16 al 20. Exactamente el final del Evangelio de Mateo, en el cual Jesús, antes de subir al cielo, encomienda a sus apóstoles una misión, que es la misión de la Iglesia. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a leer acá. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Bueno, voy a leer este pasaje de San Mateo. ¿Sí? Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, a la luz de este texto de San Mateo, ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Sí? Ir por todo el mundo, hacer discípulos para Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a cumplir todo lo que Jesús mandó. O sea que parte de esta misión de la Iglesia es enseñar. ¿Sí? ¿Y qué enseña? ¿Enseñar qué cosa? Enseñar a cumplir lo que Jesús nos mandó. Por eso, como parte de es su misión, ¿sí?, a la luz del Evangelio, o sea, a la luz de la palabra de Dios, iluminar toda realidad humana. ¿Sí? Por eso no hay realidad humana que escape, en este sentido, a la misión de la Iglesia. ¿Sí? Ya después, en la lectura del Catecismo, lo vamos a ver con más precisión. ¿Sí? Porque en la medida que vayamos avanzando, claro, nos vamos a ir metiendo en temas más concretos y a veces delicados, ¿no? Entonces uno va a decir, bueno, ¿qué hace la Iglesia hablando de economía? ¿Qué hace la Iglesia hablando de política? ¿Qué hace la Iglesia hablando de cuestiones sociales? ¿No? Bueno, tenemos que, por eso digo, esto es una introducción, ¿sí?, y tenemos que ir avanzando sobre terreno seguro para empezar a enterarnos de estas cuestiones. Y ese terreno seguro para nosotros es el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso vamos a leer hoy una parte del catecismo, ¿sí?, que ya les digo en qué párrafos está. Vamos a leer entre los párrafos 2419
al 2425. Ahora lo escribo. ¿Sí? 2419 al 2425. Justamente dentro del séptimo mandamiento, no robar, encontramos este título, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia. Por eso vamos a usarlo como introducción para el curso que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Voy a empezar a leer entonces. Párrafo 2419. Empieza con una cita del Concilio Vaticano II, del documento Gaudium et Spes. Es un documento sobre la relación entre la Iglesia y el mundo actual. La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio, sigue el Catecismo, la plena revelación de la verdad del hombre. O sea, el Evangelio habla de Dios, pero no solamente de Dios. Cuando Jesús nos dice, yo soy la luz, Él nos ilumina para ver a Dios, pero ayuda a ver al propio hombre. Por eso vuelvo a leer esto. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, como recordábamos recién que está mandado por Jesús en el Evangelio de Mateo, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas. Y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. O sea que la Iglesia ilumina al hombre con la luz del Evangelio, le muestra su dignidad, le recuerda su vocación a la comunión de personas, descubre las exigencias de la justicia y de la paz. Sigo leyendo párrafo 2420. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Esta afirmación es muy importante. ¿Sí? La Iglesia expresa un juicio moral sobre cuestiones económicas o sociales cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Como les decía, la doctrina social de la Iglesia pertenece a la enseñanza moral de la Iglesia. Y para que se entienda, lo digo de manera simple o tal vez simplista. ¿Sí? Cuando hablamos de enseñanza moral, estamos hablando básicamente de lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? De lo que nos conduce a Dios o no. ¿Sí? De lo que respeta realmente la dignidad del ser humano. ¿Y qué es lo que justifica que la Iglesia se meta en estos temas? ¿Sí? ¿Sí? Y acá está la respuesta, ¿no? La Iglesia puede ser que se meta en estos temas porque algunas de estas cuestiones sociales, económicas, etc., pueden afectar los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Por eso la Iglesia tiene el deber y el derecho a hacer un juicio moral sobre cuestiones económicas o sociales en la medida que afecta los derechos fundamentales o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas, dice el Catecismo. Remarco esta idea, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia es un juicio moral, da principios morales, ¿sí?, más concretos si se quiere, para iluminar las cuestiones sociales. ¿Sí? Por eso es una función distinta a la de las autoridades políticas. ¿Sí? Son ámbitos distintos. Por eso la autoridad política no tiene que asustarse o preocuparse si la Iglesia hace un juicio moral sobre cuestiones políticas, porque no se está metiendo en su ámbito propio. ¿Sí? Acá sí podríamos hablar de una sana separación entre Iglesia y Estado. ¿Sí? A la Iglesia se mete en estas cuestiones, repito, esta idea, después si quieren volvemos, para que se entienda bien. En la medida que afectan los derechos de la persona o la salvación de las almas,
y lo que hace es dar un juicio moral. Básicamente esto, ¿está bien o está mal? ¿Sí? A la luz del Evangelio. La Iglesia se ocupa de los aspectos temporales. Cuando hablamos de los aspectos temporales hablamos de las cuestiones más mundanas, si se quiere, o humanas, del bien común a causa de su relación con el bien supremo, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Y esto es muy importante, ¿sí? Cuando uno va leyendo un poco el mismo magisterio, la enseñanza de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia no son soluciones concretas o técnicas a los problemas económicos, políticos, sociales, etc. ¿Sí? Ya lo dijimos, la doctrina social de la Iglesia nos ilumina con un juicio de valor y lo que propone es principios inspiradores, o como dice acá, actitudes justas. ¿Sí? Por eso son ámbitos distintos, como cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? La Iglesia no pretende meterse en el gobierno temporal de las cosas. Si después esto no se entiende bien, ¿sí? Lo vuelven a preguntar y lo charlamos. ¿Sí? Lo que la Iglesia pretende es justamente decir cuáles son los principios, ¿sí? Las actitudes justas a la luz del Evangelio que respetan la dignidad humana, que llevan al hombre a su plenitud en relación con Dios, porque no hay plenitud humana si no hay relación con Dios. ¿Sí? Este punto es muy importante, porque acá entonces es la cuestión, ¿por qué la Iglesia habla a veces de política o de economía o de otras cosas, etcétera? ¿Sí? ¿Qué significa que la Iglesia hable? ¿Sí? ¿Por qué la Iglesia tiene a veces, no a veces, porque la Iglesia tiene el derecho y a veces el deber de pronunciarse sobre ciertas cuestiones? Porque es parte de su misión evangelizadora. Y si se quiere, es parte de su misión profética. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? La misión de los profetas muchas veces era denunciar, y muchas veces era denunciar las actitudes erradas de los reyes de Israel. ¿Sí? Ni hablar de San Juan Bautista, que tuvo que denunciar al rey Herodes, que denunció al rey Herodes por vivir en concubinato, y eso lo llevó a la cárcel, y después, ¿sí?, al martirio. Muy bien, seguimos leyendo. Acá hay una cuestión un poquito, una nota histórica, si se quiere, en el párrafo 241. La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. ¿Sí? Como les decía, esta doctrina social de la Iglesia se vuelve un cuerpo orgánico y toma fuerza a partir de las revoluciones industriales, sobre todo a fines de los 1800. ¿Sí? El desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición, siempre viva y activa. ¿Sí? En el mundo van surgiendo cosas nuevas, y por eso la encíclica Rerum Novarum de León XIII, la primera gran encíclica social, como yo le decía, es acerca de las cosas nuevas. ¿Sí? Nuevas relaciones sociales, el urbanismo, la industria. Bueno, la Iglesia está atenta a eso y busca iluminarlo con la luz del Evangelio. Acá les voy a copiar en el comentario de esta transmisión un link que, para el que le interese, a ver, lo copio, va a encontrar en este link una lista con todo lo que es el magisterio social de la Iglesia. Si uno quisiera hacer un estudio profundo y serio del magisterio social de la Iglesia, tiene que hacer, por lo menos, tiene que ponerse a leer todas esas encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas apostólicas, etcétera, que encontramos acá. ¿Sí? Este es un link del dicasterio, para el servicio del desarrollo humano integral.
Es un dicasterio, o sea, es un organismo de la Santa Sede que colabora con el Papa en estas cuestiones sociales. ¿Sí? Fíjense, les voy a leer muy rápidamente para que tengan una idea, ¿no?, de la riqueza y de la variedad del Magisterio Social de la Iglesia. ¿Cuáles son las encíclicas sociales que están acá enumeradas? Bueno, la Rerum Novarum sobre la situación de los obreros, de León XIII, de 1891. 40º Anno sobre la restauración del orden social en el 40 aniversario de la Rerum Novarum, Pío XI, 1931. Mater et Magistra sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina social cristiana, Juan XXIII, 1961. Pacem in Terris sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, Juan XXIII, 1963. Ecclesiam Suam, Pablo VI, 1964. Populorum Progressio sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos, Pablo VI, 1967. Humane Vitae, texto importantísimo, ¿sí?, de Pablo VI en 1968, sobre la huida humana y sobre todo sobre la cuestión de la anticoncepción. Pensemos que estamos en 1968, ¿sí?, ese momento del Mayo francés, ¿sí?, la Revolución del 68. Sigo leyendo. Otras encíclicas sociales. Redemptor Hominis de Juan Pablo II, 1979, la primera encíclica de Juan Pablo II sobre Jesucristo como Redentor del hombre. Labor en Exercens sobre el trabajo humano en el 90 aniversario de la Rerum Novarum, Juan Pablo II, 1981. Solicitudo Rei Socialis en el 20º aniversario de la Populorum Progressio, Juan Pablo II, 1987. Centesimus Annus en el centenario de la Rerum Novarum, Juan Pablo II, 1991. Evangelium Vitae sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, Juan Pablo II, 1995. Deus Caritas Est sobre el amor cristiano, de Benedicto XVI, 2005. Spes Salvi sobre la esperanza cristiana, de Papa Benedicto XVI, 2007. Caritas in Veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y la verdad, de Benedicto XVI, 2009. Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, Papa Francisco, 2015. Bueno, estas encíclicas que les acabo de mencionar, que van a encontrar ahí la lista completa en el link que les acabo de mandar, y a su vez los links para leer las encíclicas, el que quiera, son la columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Lo que estamos leyendo acá en el Catecismo es una síntesis de esta doctrina. Párrafo 2422. La enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a la medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia a la luz del conjunto de la palabra revelada por Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos que Jesús en el Evangelio dice: juzguen ustedes mismos los signos de los tiempos. La Iglesia tiene que estar atenta, como decíamos, a las cosas que van pasando, a las cosas nuevas que van surgiendo. ¿Sí? Por ejemplo, el Internet, por ejemplo, las redes sociales. ¿Es algo nuevo? ¿Cuánto? 50 años ni hablar. 20 años atrás no existía, al menos no existía como ahora. ¿Sí? Bueno, la Iglesia debe preguntarse a lo largo del Evangelio, ¿sí?, qué criterios tienen que iluminar, por ejemplo, las redes sociales. Eso es doctrina social de la Iglesia. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad, cuanto más inspire la conducta de los fieles. Como todas las cosas, ¿no? No vamos a convencer a nadie si nosotros primero no lo practicamos. Bueno, el primer lugar donde hay que vivir la doctrina social de la Iglesia es, por ejemplo, en las instituciones católicas, ¿no? En una curia, en un colegio, ¿sí? Si un colegio católico, no digo que pase, pero hipotéticamente hablando, ¿sí?, no respeta a sus trabajadores, no les paga en término, etcétera, etcétera, no respeta la justicia, ¿sí?, aquí vamos a convencer de doctrina social, ¿sí?, si en nuestras propias instituciones no la aplicamos. Entonces, si nosotros mismos no la aplicamos, muy convencidos no estamos. Entonces, ¿qué pretendemos enseñarles a los demás? Párrafo 2423. La doctrina social de la Iglesia propone principios de reflexión, extrae criterios de juicio, da orientaciones para la acción, más o menos lo que ya dijimos,
¿sí? Principios, juicios de valor, orientaciones. Y ahora el catecismo va a citar algunos, ¿sí? Por ejemplo, va a estar citando la Gaudium et Spes y algunos textos de Juan Pablo II. Si ustedes después lo leen en el catecismo lo van a ver, ¿sí? Yo no quiero entorpecer la lectura. Por ejemplo, ¿sí? Todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Eso es una cita de la Centesimus Annus de Juan Pablo II. ¿Sí? O sea, un sistema en el cual el único criterio es el económico es contrario a la dignidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Por ejemplo, este es un principio de la doctrina social. Otro, ¿sí? Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. ¿Qué es el lucro? Bueno, como entiendo yo, es la ganancia, ¿sí? El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. También acá tenemos una cita de Gaudium et Spes de Vaticano II y citado también por Juan Pablo II en la Labor in Exercens y Centesimus Annus. ¿Sí? Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Acá tenemos otro principio de la doctrina social. ¿Sí? Pues digo, esto después son principios cuando uno lleva la reflexión sobre cosas más concretas, ¿no? Se pone más divertida la cuestión, ¿no? Cuando uno se pregunta, por ejemplo, de los grandes males que tenemos en la Argentina, ¿sí? Que es la inflación. ¿Por qué hay tanta inflación? Y justamente yo no soy especialista en cuestiones técnicas económicas y no quiero aventurar un juicio para que no estoy preparado, ¿no? Pero a veces uno se pregunta, ¿no será que hay inflación? Al menos uno de los motivos, ¿no? Porque hay gente que quiere ganar demasiada plata o quiere ganar o solamente se preocupa por lucrar, ¿sí? Y su único interés es sacar una ganancia y esta ganancia es desmedida. Digo, son preguntas que uno se hace, ¿sí? Otro principio, otro ejemplo, ¿sí? Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Y acá está citando Gaudium et Spes 65. A veces el lenguaje es medio complicado, lo leo de vuelta. ¿Sí? Un sistema, se entiende, un sistema económico, social, que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción, es contrario a la dignidad de la persona humana. ¿Y acá de qué estamos hablando? Bueno, cuando se sacrifica la persona en función del todo. ¿Sí? Acá hay que prestar mucha atención a este principio que es metafísico, pero hay que explicarlo bien y hay que pensarlo bien, que dice así: el todo es mayor que las partes. Bueno, sí, hay que ver si está bien enunciado así, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, pero cuando hablamos de una comunidad humana, esas, entre comillas, partes son personas humanas. Entonces son parte, muy entre comillas, de una comunidad, sí, pero no son parte como un engranaje puede ser parte de una máquina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como dice acá, todo sistema que sacrifica a la persona en función de la organización colectiva de la producción es contraria a la dignidad del hombre. ¿Sí? Otro, toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir al ateísmo. Y acá cita Mateo 6, no podéis servir a Dios y al dinero. ¿Sí? Es una forma de idolatría, la avaricia, dice San Pablo. Por eso es interesante lo que dice acá el catecismo. ¿Sí? Esta idolatría, la avaricia, la búsqueda desmedida, no vamos a decir que está mal tener una ganancia, es justo, ¿sí? Pero la avaricia es el deseo desordenado, ¿sí? De dinero y de ganancia. Bueno, conduce al ateísmo en el fondo, porque es una forma de idolatría. ¿Y estás con Dios o con el dinero? ¿Sí? Y último párrafo que vamos a leer, antes de dar
para dar lugar a sus comentarios y preguntas en esta segunda parte de nuestra charlita. Es el párrafo 2425, en el cual se menciona algunas realidades o estructuras sociales o formas de pensamiento, llamémoslo como quieran, que son opuestas a la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. ¿Sí? La Iglesia rechaza el comunismo, el socialismo. ¿Y qué dice acá? Son ideologías, por eso insistimos sobre esto. La doctrina social de la Iglesia busca mirar la realidad, mirar los signos de los tiempos, por supuesto, a la luz del Evangelio, ¿sí? No a la luz de una ideología. Y el comunismo o el socialismo llevan, y lo hemos visto históricamente, a ideologías, a formas de gobierno o de organización social totalitarias. Justamente el totalitarismo es cuando el todo anula a la parte en la comunidad humana. Y ateas, ni hablar de esto. ¿Sí? Bueno, esto la Iglesia lo rechaza, y estos son los motivos, dicho en una frase muy breve. ¿Sí? Por otra parte, la Iglesia ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. ¿Sí? Y acá está citando a Centesimus Annus de Juan Pablo II. ¿Sí? O sea, hay un matiz, si se me permite. ¿Sí? No se rechaza el capitalismo por sí mismo, como el socialismo o el comunismo, pero sí lo que es el individualismo y la primacía de la ley del mercado sobre el trabajo humano. Sigo leyendo. La regulación de la economía por la zona de planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Otra cita de Juan Pablo II. Fíjense, bueno, acá estamos entrando en cuestiones ya más técnicas, ¿sí? Pero la economía no puede ser regularizada solo por un poder central. Eso pervierte los vínculos sociales, dice acá el catecismo. Y tampoco puede ser regulada la economía solamente por la ley de mercado, porque eso quebranta la justicia social. Bueno, estamos poniendo principios, o sea, a modo de ejemplo de lo que dice la doctrina social. Concluye este párrafo y lo que vamos a leer. ¿Sí? Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las actividades, iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vista al bien común. ¿Sí? Y acá también hay una característica, y con esto termino yo mi lectura y doy paso a los comentarios de ustedes, que una característica del magisterio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, de la que estamos hablando, si bien no es, como se dice ahora, una especie de tercera vía, ¿sí? Pero la sabiduría milenaria de la Iglesia, y sobre todo iluminada por la fe y el Espíritu Santo, ayuda a encontrar como un justo camino intermedio. ¿Sí? O sea, la Iglesia claramente rechaza el comunismo y el socialismo, ¿sí? Como rechaza lo que llamaba Juan Pablo II el capitalismo salvaje, ¿sí? Donde lo que prima es el individualismo y donde no hay más leyes que la primacía del mercado. Ambas cosas rechaza la Iglesia, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos dice, ¿sí?, que no se puede regular todo con un poder central y que tampoco se puede dejar todo absolutamente desregulado para que las leyes del mercado lo vayan regulando por sí mismas. Por eso ahí dice una sana, o lo leo para no equivocarme, ¿sí? Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas. Estos son los principios. Después, en concreto, ¿cómo se hace, por ejemplo, esa regulación razonable, ¿sí?, del mercado? ¿Sí? Bueno, hasta ahí no llega la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Porque, repito lo que decíamos al principio, y con esto
termino. ¿Sí? No es misión de la Iglesia dar respuestas técnicas a los problemas concretos, sino dar justamente los principios, criterios de valor que iluminen e inspiren esas respuestas. ¿Sí? Después a cada uno en su ámbito y en su lugar de competencia les tocará darlas. ¿Sí? Y dentro de eso, y por eso me parecía muy importante en las actuales circunstancias, hablar de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Es un ámbito en el que tienen que meterse muy especialmente los laicos católicos. ¿Sí? Por eso ojalá consiguiéramos despertar algo de interés de nuestros laicos católicos en la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, entonces, hasta acá con nuestra lectura. ¿Sí? Quedo ahora disponible para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. Recuerdo, lo que acabamos de hacer es una lectura no fácil, no es sencilla, ¿sí? Pero para presentar la doctrina social de la Iglesia. Una vez más, es parte de la enseñanza de la Iglesia. La misión de enseñar la recibe de Jesús, que envía a los apóstoles a la Iglesia a enseñar, a cumplir los mandamientos que Él nos mandó. ¿Sí? Por eso la Iglesia tiene el derecho y el deber de opinar sobre cuestiones sociales en la medida que afectan a la dignidad humana y a la salvación de las almas. ¿Sí? Y lo que la Iglesia propone como Iglesia, ¿sí? Como enseñanza del magisterio, de los papas oficial, no es tanto respuestas técnicas o científicas, sino principios inspiradores, criterios de valor, sobre todo de valor moral, ¿sí? Que nos indican cuáles son las actitudes fundamentales. Lo otro es la parte que le toca justamente a los políticos, a los economistas, buscar las soluciones técnicas, profesionales, científicas más concretas, ¿sí? Y a eso es lo que le toca a el laicado católico, si lo hubiera, ¿no? Y bueno, y toda esta doctrina social de la Iglesia se forma como cuerpo, ¿sí? Sobre todo a partir de la encíclica Rerum Novarum, como digamos recién, del Papa León XIII, de 1891. Y tienen el link, el último que copié, donde van a encontrar todas las encíclicas sociales de la Iglesia y otros documentos también. Muy bien, ahora sí, no hablo más por un ratito y los escucho. Recuerdo que pueden enviar preguntas o comentarios a los comentarios de esta transmisión que estamos siguiendo. Estamos acá. Los dejamos sin palabras. Alejandra dice, me parece injusto tanta desigualdad de clases sociales y económicas que padecemos en nuestro país. ¿Sí? Bueno, por el momento nosotros vamos a los principios. ¿Sí? Todavía no queremos bajar a las cuestiones concretas, y no es por esquivarle el bulto a la cuestión, ¿sí? Pero por lo menos no es a lo que apuntamos todavía en este momento. ¿Qué diría la doctrina social de la Iglesia? Que si hay desigualdades injustas, eso está mal, ¿sí? Ahora, ¿está mal que haya clases sociales? Bueno, es una pregunta que vamos a dejar picando, ¿sí? María Elena pregunta, ¿cuál es el supremo bien que la Iglesia ejerce en su misión? Bueno, es una muy buena pregunta y sirve para reforzar lo que acabamos de decir, ¿sí? O sea, lo digo yo con mis palabras, ¿sí? El supremo bien es guiar a las personas hacia Dios, ¿no? Y como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ser sacramento universal de salvación. O sea, por eso, la misión de la Iglesia, este es el tema, ¿sí? La misión de la Iglesia
no es una misión ni política, ni económica, ni social. Es una misión sobre todo espiritual, sí. ¿Okay? Les voy a leer, porque esto sí lo tenía preparado, algo que dice muy brevemente el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y para esto me da pie la pregunta de María Elena. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? A ver, un segundito que para variar. Dice, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. ¿Sí? Por eso el bien supremo, bueno, es Dios, por supuesto. ¿Sí? Y la misión de la Iglesia es la Iglesia ya, ¿no? El comienzo del reino de Dios en la tierra. Pero, justamente, como también Jesús dice, miren los signos de los tiempos, miren lo que está pasando. Y sobre esas cosas en concreto tiene que iluminar la Iglesia. ¿Sí? No sé si eso respondió mucho a la pregunta. Teresa dice, a la Iglesia se la critica cuando opina y aconseja, y también si no llega a ayudar a los necesitados. Bueno, es inevitable que se critique a la Iglesia. ¿Sí? Igual no queda, no, esto no quita, ¿sí? No quita que nos preguntemos si alguna de esas críticas que se hacen son justas o no, porque puede haber críticas justas a la Iglesia, no vamos a poner ahora acá a decir que cualquier crítica que se haga a la Iglesia es injusta. Lo primero que tenemos que aclarar, como siempre, es de qué hablamos cuando hablamos de la Iglesia. ¿Sí? Hablamos de algunos miembros de la Iglesia, hablamos de los pastores o de algún pastor en particular. ¿Sí? Por eso remarco esto, la doctrina de la Iglesia es esto que vamos a ir leyendo nosotros. Después puede haber casos en los cuales algún pastor o laico se aparte de la doctrina de la Iglesia y tenga opiniones personales que tal vez no siempre coincidan con la doctrina de la Iglesia. Bueno, ese es otro tema. ¿Sí? Y justamente hay que ver, por eso la misión de la Iglesia es enseñar, opinar, ¿sí? Sobre estos temas, ¿sí? Pero siempre desde el Evangelio, ¿sí? No desde una ideología y muchísimo menos desde una posición partidaria, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, yo digo que si algunos miembros de la Iglesia asumen una posición partidaria y se los critica, y tal vez esa crítica no sea tan injusta. Porque esos miembros de la Iglesia que asumen una posición partidaria o ideológica y se están alejando de la misión de la Iglesia. ¿Sí? Eso es una cosa. También se critica a la Iglesia si no llega a ayudar a los necesitados. Bueno, esto es otro tema muy trillado, ¿no? Uno, por un lado, podría decir con datos que yo ahora no tengo, pero que a nivel mundial, ¿qué institución hay que ayude tanto a la gente más necesitada, aparte de la Iglesia Católica, ¿no? Pero también, bueno, y acá en algún momento tal vez lo hablemos, ¿no? Una cosa es la caridad y otra cosa es la justicia. ¿Sí? Y acá hablo yo a título personal. ¿Sí? La Iglesia ayuda a los necesitados por una misión de caridad que le dejó Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Sí? Pero no es doctrina de la Iglesia, por ejemplo, como dijo algún político por ahí, favorecer el pobrismo. ¿Sí? O sea, que los pobres sigan siendo pobres. Fíjense que un par de estas encíclicas que le leíamos, sobre todo la Populorum Progressio de Pablo VI, habla justamente del progreso humano y cuál es el auténtico progreso humano. ¿Sí? Ya vamos a llegar en algún momento a eso. ¿Sí? Pero la Iglesia por caridad ayuda, pero a eso voy, a que esto quería llegar. Pero tampoco es misión de la Iglesia, estrictamente hablando, resolver los problemas sociales. A ver, digo para que se entienda bien, porque si no se entiende bien, me lo dicen, por favor. ¿Sí? Está bien que la Iglesia dé plato de comida al que no tiene para comer, porque Jesús nos dice, tuve hambre y me diste de comer. ¿Sí? Pero, ¿de quién es misión darle trabajo a esa persona para que deje de pasar hambre? ¿Sí? Y no es la misión de la Iglesia, sino la misión del Estado. Que la Iglesia le dé trabajo a mucha gente, sí, está bien, siempre siguiendo la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Pero, en fin, para distinguir un poquito las cosas, ¿no? Acá Mónica dice,
entonces no existe desarrollado un sistema económico que esté acorde con la que la doctrina social sostiene. Bueno, también es una muy buena pregunta. ¿Sí? Ahí Teresa me dice que me entiende. Bueno, gracias, Teresa. Este, y a ver, por eso, bueno, acá pasamos de los principios a lo concreto. Repito, la doctrina social de Iglesia es un conjunto de principios, ¿sí? No de soluciones o de recetas, porque aparte siempre las soluciones son... Esta es una cuestión para pensarla también, ¿sí? Uno tiene principios, orientaciones, ¿sí? Pero las circunstancias van cambiando muchísimo, entonces las soluciones también son muy concretas y muy circunstanciales. Entonces a esto voy. No sé si hay un sistema, hablamos de cuestiones políticas, económicas, sociales, que se puede aplicar unívocamente a rajatabla, ¿sí? En todas las circunstancias culturales y históricas. Primero eso, ¿sí? Ahora, si existe algún sistema económico que concuerde con lo que enseña la doctrina social de la Iglesia, bueno, primero habría que preguntarse si alguna vez alguien propuso un sistema, está bien, aceptemos la palabra sistema, ¿no? Un programa, ¿sí? Económico, por ejemplo, concorde con la doctrina social de la Iglesia. A ver, pues, si alguna vez hubo católicos que se pusieron a pensar, o sea, inteligentes, pero con los pies sobre la tierra, ¿sí? Y perdón que voy a decir esto, que capaz que a alguno no le guste, ¿sí? Pero en estas cuestiones, un plan político no puede ser solamente estar a favor de la vida. Está bien, estamos a favor de la vida, estamos de acuerdo, ¿no? Pero una plataforma política, de católicos de política, no puede ser simplemente no al aborto. Eso es muy importante, importantísimo, ¿sí? Pero los católicos que se meten en política también tienen que tener un plan económico, ¿sí? Coherente con la doctrina social de la Iglesia. ¿Algún católico se tomó el trabajo de proponerlo? Yo no lo conozco, sinceramente, ¿sí? Después, si vamos a la pregunta de hecho, si hoy en el mundo hay algún sistema que sea compatible con la doctrina social de la Iglesia, a mí me parece que no. ¿Sí? María Elena acá pregunta, ¿está bien que en la homilía se diga lo justo o no de la política? ¿No es adoctrinar? Y bueno, también es un tema muy delicado, ¿sí? Y me parece importante hacer acá una distinción entre lo que es política en general, ¿sí? Ya en un momento lo dijimos, ¿no? La política es un arte, ¿sí? Los políticos en concreto, ¿sí? Y después distinguir también lo que es la política del partidismo. Empecemos por lo que es más fácil y más claro, al menos para mí, ¿sí? Yo no puedo, pues justamente, ¿cuál es la misión de la homilía? Anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Yo no puedo hacer proselitismo político en la homilía. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Inducir a los fieles a elegir tal o cual opción política partidaria, ¿sí? Ahora, si volvemos a lo que leíamos, ¿no? Si hay alguna situación o alguna política que afecte a los derechos humanos, la dignidad de la persona o la salvación de las almas, y bueno, yo pregunto, ¿está mal que eso se denuncie en una homilía? ¿No? Por ejemplo, un gobierno quiere promover el aborto. ¿Está mal que uno diga que el aborto está mal y que es malo el gobierno, o sea, que está mal que un gobierno lo promueva? Sí, es un tema muy delicado, porque yo sé que a los fieles no está bueno, o sea, no hay que favorecer el partidismo, esto digo yo como sacerdote, ¿sí? Un gobierno que promueve la ideología de género y pasa por encima de los derechos de los padres a educar a sus hijos. ¿Está mal que se denuncie eso en una homilía? ¿Sí? Si hubiera un gobierno totalitario que no respeta los derechos de las personas, ¿sí? ¿Estaría mal eso? O si hubiera un gobierno capitalista salvaje, ¿estaría mal denunciarlo? Son temas para pensar, ¿no? Pero siempre desde el Evangelio, no desde una ideología ni una posición partidaria. Gabriela dice, la doctrina social de la Iglesia se renueva y se amplía con cada papa y o sínodo sin modificar los fundamentos básicos. Bueno, esto es una muy buena pregunta, ¿sí?
Y justamente como es parte del magisterio de la Iglesia, ¿sí?, el fundamento va a ser siempre el mismo. Porque ¿cuál es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia en última instancia? Acá dice los fundamentos básicos. El Evangelio. ¿Sí? Vayan y anuncien lo que yo les he mandado, dice Jesús. Esa es la misión de la Iglesia. Bueno, ese anuncio se va encontrando con situaciones nuevas a lo largo de la historia. Entonces la pregunta que se hace la Iglesia dentro de su misión, ¿sí?, es, bueno, a ver, ante esta situación nueva, yo ponía como ejemplo Internet, las redes sociales, que 30, 40 años atrás no existían. ¿Sí? ¿Qué podemos decir a la luz del Evangelio? En ese sentido se va renovando y ampliando y profundizando, ¿sí?, ante las cosas nuevas que van surgiendo. Pero el fundamento, la luz es siempre la misma, el Evangelio y la tradición de la Iglesia. ¿Sí? Bien. Y remarco sobre esta pregunta que hace Gabriela también. Una cosa es el Papa y otra cosa son los sínodos. No tiene el mismo valor magisterial. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra cuestión. ¿Sí? Acá Olga dice, la Iglesia acompaña las características de los tiempos y enseña los principios sociomorales. ¿Sí? Es eso lo que estamos tratando de decir. ¿Sí? O sea, yo lo digo de otra manera, pero pienso que es lo mismo que dijo ahí Olga. ¿Sí? Los principios morales que afectan a la vida social. ¿Sí? Tal cual. Pablo dice, me imagino que un plan económico basado en la doctrina social de la Iglesia debería ser lo más justo posible, o por ejemplo exigir el pago de impuestos y denunciar la evasión. Sí, puede ser. Sí, Pablo dice, también no estaría mal denunciar estas cosas, me imagino que se refiere a las cosas que yo decía, porque sobrepasan al bien común, digamos, o sea, ya no es tema político, sino de justicia humana. Exactamente, eso sí. Sí. Por eso, una cosa es hacer política desde la homilía y querer favorecer a un partido. ¿Sí? Y otra cosa es denunciar cuando hay cosas que afectan, ¿sí?, la dignidad de las personas o la salvación de las almas. ¿Sí? Pues digo, son temas muy delicados, a veces las líneas son muy finas, hay que rezar mucho para que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Sí? Pero pienso yo que si uno en una homilía, o sea, lo que está más claro para mí, y vuelvo sobre esto, ¿no?, en una homilía a veces puede ser que uno tenga que denunciar algunas cosas, ¿no?, pero nunca desde un punto partidario. Porque el partido por definición divide, ¿no?, y el pastor tiene que unir. Y dentro de lo legítimo, en la feligresía de un pastor puede haber ovejas de distintos partidos políticos, ¿no? Entonces el pastor tiene que conservar una sana equidistancia, ¿sí?, para llegar a todas sus ovejas. O toda manera, o digo de otra manera, hacia lo bruto, a ver si se entiende, ¿no? Un pastor no se tiene que casar con ningún partido político, porque si hay algo fundamental, ¿sí?, para que la Iglesia pueda cumplir su misión, es la libertad, la autonomía. O sea, que la Iglesia no esté atada de ninguna manera para que justamente pueda anunciar el Evangelio con libertad y denunciar cuando haga falta. ¿Sí? Por eso, y más en los tiempos que corren, pero esto lo digo yo como opinión personal, ¿no?, una buena separación entre Iglesia y Estado no nos vendría para nada mal. ¿Sí? Jorge dice, ¿un laico puede pertenecer a un partido político? Bueno, justamente, en principio sí, y debería meterse más en los partidos políticos. La cuestión es después, ¿qué partido político? ¿No? Porque si vos me decís, ¿un laico puede ser miembro del Partido Comunista? Y ya te digo que no. Claramente no. Sí. Hay una contradicción, justamente. Bueno, hay que ver qué partido. Es muy delicado, porque uno se pone a preguntar, bueno, está bien, un laico puede pertenecer a un partido político, un laico debe meterse en política, después habrá que hablar de los sistemas políticos en concreto, ¿no? Pero, ¿cómo es? Ahora, claro, ¿qué plataforma, cómo es la plataforma del partido político, cuáles son sus prácticas, ¿no? Hasta dónde uno las puede aceptar en conciencia como laico católico, ¿no? Son temas difíciles, pero bueno, hay que pensarlos y
y hay que meterse. ¿Sí? Acá Mariana dice libertad y autonomía. Y bueno, justamente como la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, la Iglesia tiene que estar libre para anunciar el Evangelio. Ahí donde no sé cómo decir, no viene ahora la palabra, ¿no? Una cosa es articular, otra cosa es, o sea, articular con las autoridades políticas, ¿sí? En lo que uno pueda, y bueno, desde donde uno pueda, ¿sí? Pero lo digo en criollo para que se entienda. Pero otra cosa es casarse con alguna autoridad política o con algún partido político, ¿sí? Porque el gran riesgo es perder la libertad y la autonomía. ¿Sí? Olga dice, no hacer proselitismo, pero sí defender la dignidad humana. Bueno, exactamente, gracias Olga. Aclara lo que yo confundo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer un sacerdote, puede o debe a veces hacer un sacerdote desde la homilía. ¿No? Jorge dice, todos los partidos tienen una ideología, doctrina. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Igual distingamos, ahora ya nos vamos quedando sin tiempo, si quieren después lo hablamos, que no es lo mismo ideología que doctrina. ¿Ok? Hay ideologías, sigue habiendo ideologías, claramente hay ideologías, incluso en lo que se llama la democracia moderna. ¿Sí? Para mí, esto lo digo yo, ¿sí? Y me hago cargo. ¿A qué llamo yo ideología? Cuando uno ve la realidad no desde la realidad misma y trata de interpretarla, sino cuando desde una idea preconcebida, lo que llamaríamos un prejuicio, ¿no? Me pongo anteojos verdes y veo todo verde. Claro, pero después la realidad no es todo verde. Bueno, eso es una ideología. ¿Sí? Una doctrina no necesariamente tiene que ser ideológica. Puede ser realista. ¿Sí? Y puede ser también concorde, o al menos hasta cierto punto, con la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Entonces sí, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que dice acá Jorge, que todos los partidos tienen una ideología de doctrina. Bueno, o sea, un católico no puede estar ideologizado. Entonces, a donde hay ideología, claramente es incompatible con la doctrina de la Iglesia. Ahora, donde hay una doctrina, bueno, justamente hay que ponerse a ver en profundidad cuánto de esa doctrina uno puede aceptar, ¿sí? Cuánto uno puede tolerar hasta cierto punto. También en estas cosas, tal vez, o sea, también nos viene bien recordar la parábola del trigo y la cizaña, digo yo, ¿no? Uno quisiera que ya estuviese separado todo lo bueno de lo malo, dice Jesús, pero eso en esta vida no se da. Entonces hay que tener, bueno, por eso hay que pensar mucho estas cosas y formar bien la conciencia para ver hasta dónde se puede llegar en estas cuestiones. ¿Sí? Pero sí, una cosa que nos enseña la Iglesia, ya tal vez en algún momento lo veamos, es que hay que involucrarse. ¿Sí? Involucrarse, sobre todo los laicos, no significa, la única manera de involucrarse, no es el partidismo. Hay muchas otras maneras de involucrarse en la vida social, pero hay que involucrarse. Pongo un ejemplo simple, ¿no? Desde la cooperadora del colegio, ¿sí? Hasta otras cosas semejantes, pero hay que involucrarse en la vida social, sobre todo, y repito, este es terreno de los laicos católicos. Bueno, muy bien, vamos a dejar acá, se nos hizo ya la hora. Bueno, esto fue como una introducción, como les decía al principio, la introducción de la introducción a, a este curso de doctrina social de la Iglesia. Lo que yo les voy a proponer mientras dure esta cuarentena más estricta, que dediquemos no solamente los viernes, sino también los jueves. Jueves y viernes lo vamos a dedicar a hablar de doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Martes y miércoles seguimos con la catequesis sobre el credo, siempre a la misma hora, por el mismo canal, para aquello que les interese. Bueno, muy bien, vamos a rezar, así después ya nos vamos a descansar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos otra vez la semana que viene, si Dios quiere.